Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí viernes por la tarde pensando en qué cosas puede hacer uno con imágenes. Lo que yo preparé es como, ¿qué les digo yo? Tal vez una pequeña muestra de distintas cosas que nos permite hacer trabajo crítico que tiene que ver básicamente con la producción de imágenes de muy distintos tipos. Yo sabía que tenía 2 horas, pero me emocioné mucho con el tema y terminé escribiendo un montón. Espero tener tiempo para poderles mostrar algunas de las cosas que traje. Hay algunas que son sobre casos que usan fotografía, otros imagen en movimiento. Si no alcanzamos a ver los clips y las cosas que yo traje, pues igual son materiales que están en internet. Eh, si no los consiguen, yo les puedo mandar los vínculos. Bueno, mi presentación tiene una bibliografía, bla, 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 todo eso. Bueno, como ya me imagino que se imaginaron, el título tiene que ver con, es un robo del libro de Austin de cosas para hacer con palabras. Entonces lo que yo quiero ver es qué cosas podemos hacer, no ya con palabras, sino con imágenes, y la línea es un poco la que está allí en el título, ensayos, archivos e intervenciones. Entonces, mi punto de entrada es esta definición de imagen, que es una definición muy sencilla y muy bonita, que viene de un libro que se llama Modos de Ver, que es un gran clásico, digamos como una especie de libro pionero en los estudios visuales, es digamos como una de las áreas que son de mi interés. Digo pionero porque es un libro del año 73, se produjo el libro a partir de una serie de televisión del mismo nombre, Modos de Ver. Esa sí está completa en YouTube, fue una serie que produjo la BBC y que presentó John Berger, que es la persona que estoy citando, y John Berger luego escribió también el libro. El libro se tradujo hace algunos años al español, es una belleza si lo pueden conseguir, si no lo tengo en PDF y se los puedo mandar también. Consta de 7 ensayos, 7 capítulos. Algunos son combinaciones de palabra y de imagen y hay otros que son solamente ensayos visuales. La definición que me interesa usar acá es esta: una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida, es una apariencia o conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos. Y lo que tengo subrayado allí, toda imagen encarna un modo de ver. Esa es, digamos, como una de las premisas principales del libro y es de las cosas que aparece, digamos, como muy, muy temprano en la obra. Para Berger lo importante no es ver, sino cómo vemos las cosas, y que desde la aparición de la fotografía es el ojo de la cámara el que modifica el sentido de lo que vemos. Siguiendo a Walter Benjamin, Berger se pregunta, ¿qué pasa con las imágenes cuando la cámara las reproduce? ¿Pierden autenticidad? ¿O esa autenticidad está condicionada por el lugar en el que un observador único, con una mirada única, en un espacio único, contempla la imagen? Berger establece una relación no mecánica entre estas imágenes y su contexto. Así, lo que define una época es su modo de mirar. Mirar, entonces, es un acto consciente, un acto político, es un acto que exige detenimiento y la mirada se altera por la experiencia directa de quien observa y por el contexto social en el que se escribe la imagen. Lo importante, entonces, son justamente los modos de mirar. Berger se aproxima a este trabajo, en este trabajo particularmente obras de arte, trazando conexiones construidas a través de intuiciones, digresiones, fogonazos, perdón, y siempre con marcado posicionamiento político. En este sentido, este trabajo se empareja, como ya les dije, con Benjamin, además se lo anuncia, digamos, en las primeras páginas, y a mí me interesa también mirar esto no solo con Benjamin, sino con otro teórico muy interesante, un historiador del arte, que se llama Avi Warburg. Tanto Benjamin como Warburg son recogidos en trabajos, digamos, más recientes por un filósofo de la imagen muy interesante que se llama Didi Huberman. No voy a estar citando a esta gente, pero me parece que los van a ver como entrelazados en los ejemplos que
les voy a mostrar a continuación. Esta es la serie de imágenes con la que yo quiero abrir la conversación. Esta es un pequeño archivo de mediados del siglo XIX. Son unos daguerrotipos que fueron, ¿los ven bien? Me parece que es súper interesante que vean sobre todo la expresión de los rostros que están ahí. Les decía, estos daguerrotipos en particular fueron comisionados por un suizo que había viajado a Estados Unidos, que se llama Louis Agassiz, al fotógrafo que se llama Joseph Cilley, J.T. Cilley, con dos motivos. Había un motivo científico y, como suele pasar con las imágenes, había motivos políticos también. Agassiz quería analizar las diferencias físicas entre europeos blancos y africanos, pero la agenda oculta era probar la superioridad blanca. Agassiz esperaba poder usar estas imágenes como evidencia de una teoría de creación separada, que era básicamente la idea de que las razas humanas eran realmente especies distintas. Agassiz, como les contaba, había nacido en Suiza, era un naturalista, había estudiado con el zoólogo Cuvier, posiblemente el zoólogo más conocido del XIX. Agassiz había empezado a estudiar sobre peces y para el momento que viaja a Estados Unidos era súper conocido. Había logrado coleccionar, digamos, 300 especies, identificar y coleccionar, que digamos son cosas muy importantes, a través de un método comparativo y relacional que implicaba seleccionar y clasificar grandes cantidades de especímenes, es decir, no hay tanto interés sobre los individuos, sino, digamos, interés en la especie, y los métodos tienen que ver con acumular y hacer comparaciones entre grandes números de individuos. Como les contaba, Agassiz entonces viaja a Estados Unidos, invitado por universidades en Estados Unidos porque era un coleccionista famoso. Una de las primeras cosas que él quiere hacer en Estados Unidos es viajar a ver una colección de cráneos de un etnólogo de la época que se llama Samuel Morton, que es, digamos, como el padre fundador de la Escuela Estadounidense de Etnografía, que también, digamos, era la que manejaba esta idea de que el género humano estaba dividido en especies y no en razas. Morton, sin embargo, era como prudente con esa tesis, no la defendía abiertamente, eran más sus seguidores los que la defendían. Morton no la podía defender abiertamente porque contradecía la historia bíblica de la creación, entonces tenía como prudencia frente a eso, pero tenía unos trabajos importantes sobre cráneos que apuntaban a que Morton también, digamos, creía fervientemente en la existencia de jerarquías entre las razas. Agassiz, por su parte, no había expresado interés en cuestiones de raza, incluso tenía como una postura abolicionista en el debate sobre la esclavitud. Sin embargo, terminó por adherir a la tesis del poligenismo, la división en especies, y finalmente se alineó políticamente con el sur esclavista, a pesar de que él pretendía todo el tiempo tener una postura que era objetiva, una postura científica y objetiva. Los mismos métodos empleados por Agassiz, coleccionismo, clasificación, cuantificación, están en consonancia con otros proyectos estadísticos de la época, como los censos, las estadísticas de criminalidad o de salud, los mapeos, etcétera, que todas ellas apuntan a una forma moderna de ver el mundo, en donde la despersonalización derivada de la cuantificación se compensa, en teoría, con mejoras a la organización social. En resumen, es la manera como hoy en día se formulan las políticas públicas. En este contexto, Agassiz decide emprender un proyecto sobre los africanos, con el ánimo de encontrar especímenes puros de raza africana. Decide viajar a visitar las plantaciones de Carolina del Sur, que se suponía que ahí era donde estaban más, digamos, mejor conservados africanos que habían llegado, digamos, directamente del continente.
La situación en Carolina del Sur era muy particular porque las proporciones entre el número de esclavos negros y de gente blanca, los negros eran muchísimos más en comparación. Entonces, digamos que las condiciones eran muy rígidas. Ese era un poco como el contexto, ¿no? Esto es la década del 50, de 1850. No se sabe muy bien cómo se le ocurrió a Agassiz usar daguerrotipos. La fotografía pues era una invención más o menos reciente o bastante reciente. Había algunos antecedentes, pero sobre todo en Europa. No había ninguno en Estados Unidos hasta el momento. Lo cierto es que, como les contaba hace un momentico, Agassiz comisiona a este fotógrafo, J.T. Seeley, para que hiciera 15 daguerrotipos que están divididos en dos series. La primera serie consta de desnudos frontales, laterales y posteriores, de inspiración fisionómica que quieren registrar la forma, las proporciones y la postura del cuerpo, gracias, de dos individuos que se llaman Alfred y Jem. Y la segunda se enfoca en las cabezas y tornos de tres hombres, aquí vemos algunos, Jack, Renty y Facena, y dos mujeres que eran Drana y Delia, con una aproximación frenológica que enfatizaba principalmente en la forma de la cabeza. Este es un esfuerzo para acercar antropología y fotografía a la vez que producir un archivo coherente. Para Alan Sekula, que es un teórico de la fotografía hace justamente eso, permite cuantificar objetos y los hace circular en un sistema donde sus similitudes o diferencias con otros objetos son resaltadas. Esto es precisamente lo que entendemos por archivo. Es un sistema que le otorga coherencia y significado a componentes que pueden parecer aleatorios. Adicionalmente, en cada fotografía, esto dice Sekula, hay un archivo en la sombra, lo llama él, que las vincula, las compara y las organiza de forma dicotómica, produciendo y reforzando divisiones entre nosotros y los otros, entre normal y anormal, y finalmente lo que hace es crear jerarquías. ¿Cómo? ¿Me quito este? No, sí, lo dejo. Gracias. Bueno. Construida sobre esta… ¿Escuchan bien? ¿Sí? Construida sobre… Mejoró bastante, ¿no? Construida sobre esta pretendida… O ahora es como demasiado, ¿no? Como… ¿Están bien? Bueno, construida sobre esta pretendida transparencia del realismo fotográfico, estas categorías pronto adquirieron el estatus de hechos. Gracias a su cualidad indicial, las fotografías parecen objetivas, pero los entramados de poder y de deseo que animan este proyecto y otros proyectos de su época… Ahora me perdí. Perdón que me perdí. Pasé las hojas y me perdí. Bueno, les decía, gracias a su cualidad indicial, las fotografías parecen objetivas, pero los entramados de poder y deseo que animan este proyecto y otros proyectos de la época se revelan en el acto de organizar. El objetivo de Agassiz era describir y clasificar tipos, es decir, objetivar individuos, añadiendo a veces objetos y detalles para acentuar la verdad en la descripción. Aquí el énfasis recae en la apariencia externa, en la medición, sí, particularmente en el hecho de medir cráneos y medir formas y medir la figura, aliada a frenología y a fisionomía, que eran estas ciencias del siglo XIX que analizaban la forma del cuerpo humano en un esfuerzo por entender las conexiones entre grupos humanos y otras más. A pesar de este tinte objetivo, ciencia y fotografía están aliadas en la construcción de jerarquías y modelos estéticos e intelectuales, donde el ideal es el blanco, como evidencian numerosas fuentes. En general, la representación negra se sitúa no solo en las antípodas de ese ideal, sino que es próxima a lo animal, e incluso en otros tipos de representaciones que, digamos, son relativamente fáciles de encontrar, también se muestra frecuentemente como vulgar o como seductora. Por ejemplo, es una de las fuentes que se sabe que Agassiz consultó en su momento y, digamos, es
Son imágenes muy fáciles de conseguir en el siglo XIX en el seno de ese debate sobre las razas. Digamos que las imágenes son supremamente obvias, ¿no? Hay un estándar de lo blanco con, digamos, las formas y las medidas, digamos, correctas, y casi que lo que se deriva de ahí son, ¿qué les digo?, clasificaciones jerárquicas de lo mejor y lo que va, digamos, en descenso. Como ven, la representación negra ahí es muy, muy cercana a lo animal, a lo vulgar, ¿sí? Y esta es la forma, digamos, como se crean estas clasificaciones del siglo XIX. Algunos críticos de arte han tenido, digamos, mirando este tipo de imágenes, la tentación de pensarlas como retratos. Sin embargo, pienso que es difícil considerarlas retratos porque en el siglo XIX el retrato es una cuestión que individualiza. Esto no está buscando individualizar. Lo único que tenemos de datos de estas personas son su nombre de pila. Algunos son nacidos en África. Los hombres mayores son nacidos en África. Algunas de las muchachas que aparecen ahí son sus hijas. Es decir, ya tienen los nombres que les fueron dados, ni siquiera conservan su nombre auténtico. Por lo tanto, no creo que estos son retratos, son tipos, como he comentado hasta acá. Y un tipo se sitúa en un sistema que está diseñado para no darle voz a los sujetos y que enfatiza en su cuerpo, particularmente en su cuerpo. Aquí el sujeto es más bien posicionado, es poseído, es silenciado, es hablado por otros. En otras palabras, lo que estamos viendo es un modo de ver colonial. Más evidente en la segunda mitad del siglo XIX, en el trabajo de criminólogos, de etnólogos y médicos, campos donde era necesario producir estándares con respecto al cual se pudiera medir la desviación. Conocen seguramente este tipo de cosas, ¿no? Son muy típicas del siglo XIX y, digamos, de la cooperación de la fotografía con las ciencias. Estos supuestamente son, digamos, modos objetivos, científicos, etcétera, de producir, como les estaba comentando, unos tipos. Entonces, en el trabajo de Galton, que es este, se buscaba, en resumen, como buscar en unos rasgos físicos cuál era lo que definía lo judío. Y este otro caso, el de Bertillon, es muy interesante porque pues son los orígenes de la criminología. Entonces hay un punto donde también se comienza a considerar que hay unos rasgos físicos que definen, ¿sí?, una forma de nariz, una forma del rostro, unas dimensiones de la cabeza que definen el tipo criminal. Estas seguramente las han visto, las conocen. Son unos archivos extensos que hizo un médico inglés que tenía como propósito encontrar también como un tipo físico de la locura, ¿sí? Obviamente su método fracasó, pero lo que sí dejó fue unas grandes colecciones de retratos de mediados del siglo XIX. ¿Y estas imágenes las reconocen? ¿Sí? ¿Alguien las ha visto antes? Estos son también unos archivos bastante extensos que documentaban en un hospital en Francia, se llama La Salpêtrière. ¿Han oído hablar de eso? ¿Conocen una obra que se llama La invención de la histeria? ¿No? Bueno, ese es un trabajo de Didier Huberman, que es uno de estos críticos que les comentaba al principio, donde Huberman lo que hace un poco es como invertir la tesis. Lo que se estaba tratando de hacer en ese hospital era también, digamos, de documentar todas las cosas que las mujeres histéricas, porque la histeria es de las mujeres, eso lo digo irónicamente, ¿no?
documentar, digamos, sobre todo el performance de la histeria por parte de las mujeres que estaban internadas en esa clínica en ese momento. Lo que sostienen algunos teóricos, Didi Uberman y otras teóricas feministas, es que es también un poco la fotografía misma la que termina, digamos, produciendo o facilitando que haya un performance de la histeria, que digamos que es una tesis bastante interesante. Sin embargo, bueno, todavía no les muestro eso. Sin embargo, la imagen no se agota, digamos, en este tipo de sistemas. Y quiero hacer el punto, digamos, mientras ustedes ven estas fotografías. La imagen no se agota allí, la imagen permanece abierta a otros modos de ver, permanece abierta a los modos de interrogación que surgen de quienes observan o de quienes observamos. Ni ciencia, ni museos, ni archivos agotan el significado dado, ni sus prácticas ni sus modos de representación son absolutos. Si el colonialismo y la explotación etnográfica dependen de la apropiación, podemos pensar en la misma lógica que aquello que se llevaron puede igualmente retornar. Entonces, ahora sí me paro acá. Sí, entonces tenemos, digamos, esa colección de imágenes de esclavos del siglo XIX que es aparentemente cerrada. La ciencia intentó, digamos, clausurar el significado y reducirlas, como les decía, sacarlas de ser fotos de gente para hacer retratos de tipos. Sin embargo, les quiero mostrar cómo algunas personas han intervenido ese tipo de imágenes. En 1991, la artista Carrie Mae Weems viajó a las islas de la costa de Carolina del Sur para hacer registros de la cultura gulá, que representa la supervivencia de la lengua y las costumbres africanas en la costa estadounidense. Esa cultura gulá es un poco como el equivalente nuestro de los palenques. Fueron esclavos liberados que se fueron hacia las islas de la costa de Carolina del Sur y vivieron ahí, digamos, de manera independiente y son, digamos, como enclaves de cultura africana. Weems hace, digamos, un poco como un trabajo de recolección de imágenes en estos lugares. Incorpora textos y fotografías, tiene fotos de cementerios y de otros lugares, digamos, importantes de las ruinas y decide usar también reproducciones de estos daguerrotipos de Agassiz. Les muestro un poquito de esto. Este texto que está ahí tiene que ver con, digamos, uno de estos momentos importantes de esa supervivencia africana en Estados Unidos. Este acontecimiento que se narra ahí en particular, también dice Evo, pero también lo pueden encontrar como Igbo, es un momento cuando algunos esclavos se escapan. La historia oficial seguramente dirá que se suicidaron en el mar, pero digamos que otra forma de verlo o como otra manera de relatar el mismo acontecimiento tiene que ver con que ellos lo que querían hacer era devolverse caminando sobre el mar hacia África antes de caer, pues, en las garras de la esclavitud. Entonces ese es este momento. Ahí están los cementerios, en fin. Y esto es lo que les quería mostrar. Weems incorpora los daguerrotipos de Agassiz, pero ya recontextualizados, reapropiados, es decir, ya no como tipos en el marco de un esquema racista colonial, sino como partes vivas de una antigua cultura atravesada por la experiencia de la esclavitud. Al extraerlos de su contexto, Weems convirtió estos tipos, una cosa diseñada para demostrar la inferioridad racial africana, en retratos. Algunos años después, Weems
Años después de esta, bueno, 3 o 4 años realmente, de esa primera reapropiación de los daguerrotipos de Asís, Wims vuelve sobre ellos con esta obra. Y dice Wims, la cito: estamos viendo en los daguerrotipos la forma como la América blanca se veía en relación al sujeto negro. Quería intervenir para darle voz a un sujeto que históricamente no ha tenido voz, dijo Wims en una entrevista. Sin embargo, quiero insistir en este espacio. Este resquicio del sujeto se resiste a ajustarse a las intenciones de la imagen y su performance corporal excede los límites mismos de la representación. En la mirada de los sujetos de los daguerrotipos de Asís se percibe una especie de fuego, una dignidad inextinguible que Wims reconoce, retoma, actualiza y reescribe históricamente. Bueno, ahora me voy a acercar más para acá, para que sigamos como hablando sobre ese tema de la resistencia y la dignidad. Esa dignidad es apreciable, por ejemplo, en las fotos de misiones de las comunidades religiosas en el país en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, que dan cuenta de la intención de civilizar a aquellos que se consideraban salvajes para convertirlos, estoy citando, en hijos de Dios y de la patria. En los informes de las misiones se habla además de los sacrificios de los misioneros para redimir a los pobrecitos y desgraciados indios, a quienes consideraban necesitados de ayuda en un movimiento que era tanto tanto evangelizador como civilizatorio. La idea era crear y mantener unas misiones donde los salvajes fueran protegidos de los colonos, civilizados y convertidos en mano de obra. Es decir, llegarían finalmente a la civilización, pero por vía de la subordinación. Posteriormente serían reincorporados a los territorios que tradicionalmente les habían pertenecido, pero como mano de obra y no como sus legítimos propietarios. En suma, su organización social sería desarticulada, al igual que su cultura. Digamos, todo esto en aras de ese ideal civilizatorio. Los primeros informes de misión ilustrados del país se produjeron a partir de 1911 y dan cuenta de las labores de los misioneros capuchinos. Incluso a partir de 1925 se empezó a producir también una revista que se llamaba Revista Misiones, cuyos artículos daban cuenta de la labor de los misioneros en Colombia y en otras partes del mundo. Estas publicaciones se consideraron en principio como informes oficiales, pero luego se pensó que su difusión era conveniente para evidenciar las diferencias entre indios y blancos y para servirle también de propaganda a la labor misional, mostrando el éxito de las estrategias de civilización que adoptaban los misioneros. Les voy a mostrar entonces 3 postales de ese éxito civilizatorio. Ahí están viendo la primera postal. Esta postal muestra un performance civilizatorio, que es el nombre que le da Amada Pérez, que es la persona que ha hecho el trabajo de archivo por todo el país, buscando archivos de fotografías en archivos de misiones, y es de donde provienen las 3 postales que le voy a mostrar. En esta, los misioneros están dirigiendo a los indígenas en una labor relacionada con el progreso y la civilización, que es la agricultura. La fotografía entonces viene siendo una prueba de lo que plasmaban los informes, es decir, se trata de un registro incontrovertible del acceso de los indígenas al progreso. Ahora miremos esta. ¿Qué ven ustedes en esa foto? Ajá. ¿Qué ven de la actitud de los sujetos? ¿Les parece que hay sumisión? Esto es una foto, además acuérdense, pues la fotografía a principios del siglo, la gente tenía que posar súper quieta para que no salieran movidas las fotos. Y esos sujetos están en todo menos posando. ¿Sí están viendo eso? ¿No ven tensión en esa foto? ¿Sí? Si las fotos son pruebas del acceso de los indígenas al progreso de la civilización, esta no está saliendo bien, nadie está mirando para el frente. Sí, todas tienen la ropa, que además era una ropa pues donada por señoras bien. Sí, es una foto que también prueba
¿no? La caridad de los sujetos civilizados, es decir, hay unas relaciones de subordinación que no están en la foto, sino que están situadas por fuera. Pero lo que uno sí ve en la foto es que la mirada de los sujetos es huidiza, hay distracción, hay incomodidad. Pareciera, puede decir uno, que la civilización todavía no le ha llegado a estos sujetos, que al decir de los misioneros, y cito, hace poco no se distinguían exteriormente de las bestias y que tenían aversión innata a los blancos. En el diálogo entre texto e imagen se van implicando otras tensiones. Y ahora les voy a mostrar la tercera foto del éxito misionero. Bueno, ¿qué ven ahí? No solo no miran a la cámara, son sujetos absolutamente reticentes, son sujetos, ¿sí? Están resistiendo esta cuestión de, venga, yo le tomo la foto, siéntese aquí, póseme así, ¿sí? Entonces, me interesaba mucho mostrarles esto, no solo porque esto es un trabajo muy reciente y son fotografías locales, sino porque quería mostrarles también un poco la forma como uno puede ir como hallando otros significados en las fotografías, digamos a partir de como de una mirada situada. Creo que eso es como una de las cosas claves que me interesa decir hoy. El modo de ver también depende del espectador. El sentido de la foto no está completamente cerrado. Piensen que estas son fotos de archivos que lo que querían era probar el éxito de misiones civilizatorias. A mí me parece que el tiro sale por la culata muy obviamente. Bueno, les voy a mostrar otros experimentos que uno puede hacer con imagen. ¿Cómo? La cosa es que esas fotos tomadas allá o acá son fotos que tienen una intención. Un poco lo que les quiero decir es que las fotos frecuentemente se escapan también a la intención. Y aquí les voy a mostrar otro experimento bonito que hace una investigadora argentina que se llama Mariana Giordano. Bueno, un campo nuevo se abre cuando los sujetos representados en este tipo de imágenes se confrontan con ellas. Sí, porque en el caso de las fotos de las misiones, pues los sujetos murieron ya hace mucho tiempo. Entonces vale la pena ver como qué pasa cuando se trata de sujetos contemporáneos que pueden echarle ojo a las maneras como se les ha representado fotográficamente. Este tipo de trabajos los ha hecho Mariana Giordano y Alejandra Reyero con indígenas del Chaco. También lo ha hecho otra investigadora argentina que se llama Ludmila da Silva, un trabajo que es muy interesante, contemporáneo, que se trataba de volver fotografías de centros clandestinos de detención a personas que estuvieron detenidas en esos mismos lugares. Entonces ahí lo que se establece es una cosa distinta, que realmente hay un diálogo directo sobre la fotografía, o digamos que es la fotografía la que desencadena el diálogo. Aquí el énfasis recae tanto sobre la producción como sobre la recepción. En el proyecto de Giordano se anota que los indígenas chaqueños, vale la pena mencionar que el Chaco es una provincia del norte de Argentina, digamos, donde es más claro la huella indígena, en un país que se sueña muy blanco, y es una provincia supremamente pobre, y en los últimos años es una provincia que ha sido devastada terriblemente por el monocultivo de la soya. Las provincias del norte de Argentina tienen una incidencia altísima de un montón de enfermedades, de cánceres, porque los cultivos de soya pues, son regados con pesticidas de Monsanto. Entonces esa es un poco la situación. Entonces, otra de las características interesantes que tiene el Chaco
es que también tuvo una migración grande de italianos y otros europeos, un poco con la pretensión de que hubiera mezclas raciales, y a juzgar por las políticas raciales en Argentina y en otros lados, casi que uno puede imaginar que es una manera también de borrar un poco la huella indígena. Entonces lo que Mariana Giordano hace con estas fotografías es ir a buscar en registros fotografías tanto de indígenas como de inmigrantes y ver, digamos, como las relaciones diferenciales que tenían unos y otros con la fotografía. Aquí yo lo que les voy a comentar es en particular lo que ella encontró conversando con receptores indígenas. Les decía, en el proyecto de Giordano se anota que los indígenas chaqueños fueron capturados tanto por fotógrafos profesionales, que eran fotógrafos que iban con expediciones militares o con misioneros, con viajeros, con agentes estatales, y también por fotógrafos comerciales. Como los indígenas desconocían el medio fotográfico, no conservaron copias de sus propias fotografías y terminaron convertidos en agentes pasivos de la representación. Estas imágenes de finales del siglo XIX y principios del XX muestran una relación asimétrica, imágenes como esta que está acá, una relación asimétrica de poder entre unos sujetos dotados de cámara que tienen sus propios intereses o personales o institucionales, y unos sujetos que son los indígenas retratados. Entre las marcas significativas de este modo de ver se distinguen las escenas étnicas construidas, digamos, con los elementos convencionales, desnudez, taparrabos, arco y flecha, y en general la exoticidad esperada de los grupos indígenas, su mitificación y su consideración como reliquias vivientes, ¿sí? Un mundo en extinción. En estas imágenes, mientras Giordano hablaba de ficcionalización, refiriéndose al carácter construido de estas imágenes, los receptores indígenas, es decir, indígenas chaqueños contemporáneos, asumieron que lo representado efectivamente fue así. Es decir, ellos no reconocieron el carácter ficcional de esas fotografías. Asumían actitudes de cercanía o homogeneidad respecto de los retratos realizados por fotógrafos a principios del siglo XX en función de ciertos rasgos fisionómicos. Decían cosas como estos indígenas si son de acá o no son de acá, tienen la frente demasiado ancha, son del norte, son de no sé dónde, son de Formosa, etc. Y marcando también diferencias étnicas a partir de elementos como el vestuario o sus adornos. Y esta parte es interesante. Estas lecturas en general son muy fragmentarias, pero emergen otras huellas etnográficas. Argentina, que es la señora que está retratada ahí, es una artesana wichí. Pasó varios minutos observando una postal del siglo XX donde posaban dos mujeres con el torso desnudo y vestidas con un chiripá tejido. Mostró interés en la imagen porque ella, como tejedora, desconocía el diseño que aparecía ahí. Lo que no le generó preguntas fue, por ejemplo, la desnudez de las mujeres retratadas, sino que le otorgó un valor al diseño textil, diferente al que el espectador de principios de siglo podía ver, pero también distinto al interés de la investigadora, que es construir historias. Creo que esto es muy interesante porque Giordano tenía, digamos, como ciertas ideas respecto de lo que iba a pasar en esa conversación, y lo que terminó pasando es que los receptores indígenas, digamos, crearon como otros escenarios que la investigación ni siquiera había contemplado. Las respuestas de los receptores indígenas tendían en general a desacralizar un mundo idealizado en cuanto a los artefactos y viviendas que vivían antes y las que tienen ahora, desconociendo en algunos casos el desnudo como una práctica cultural de su pueblo y remitiendo esa marca a otras etnias o bien al pasado. Desnudez, arco, flecha, arte plumario, vasijas, cestería, textiles, se observaban en general en la distancia como si fueran elementos que le pertenecían a otros. En la mayoría de los casos la imagen era valorada desde una actitud nostálgica, en tanto consideraban esa vida pasada como una etapa mejor de la vida comunitaria. Comentaban cosas como, ahí en la foto, cito, se ve que la gente está bien, se ve que todos tienen que comer.
Esta y otras investigaciones, como la que mencioné de Ludmila da Silva o estas de Elizabeth Yellin. Elizabeth Yellin es realmente como digamos, la que desarrolla esa metodología con este trabajo que está ahí, que se llama Podría ser yo. Es un trabajo del 87, donde ella hace un equipo con una fotógrafa para hacer fotografías de las clases populares de Buenos Aires. Eso se hizo en el 87 y salió el libro. Y luego Yellin busca a la gente con la que había trabajado en esa época para buscarle las fotos que habían capturado en esa época. Mariana Giordano y Ludmila da Silva fueron hace muchos años, de hecho, estudiantes de Elizabeth Yellin y un poco actualizan esa metodología de la forma que les mencionaba. Giordano en el norte de Argentina, que es donde vive además, en la provincia del Chaco, y Ludmila da Silva con personas que sufrieron detención en los muchos campos de detención de la dictadura. Esta y otras investigaciones, como la de Yellin y como la de da Silva, abren un espacio de diálogo respecto a las imágenes que, como afirma Ernst van Alphen, no nos lleva hacia la imagen, sino que nos lleva hacia nuestras memorias. En esas memorias es observable el paso del tiempo, así como lo que se desea recordar y también lo que se desea olvidar. Como dice Elizabeth Yellin respecto a este modo de trabajo, y cito: la entrevista con fotografías produce algo así como una ambigüedad situada. Es decir, a partir del encuadre dado por el escenario, la foto se convierte en un estímulo abierto que da pie a recuerdos, elaboraciones del presente y expectativas de futuro que no están en la foto misma, sino en la subjetividad que se construye y se expresa en el acto de mirar colectivamente. Vemos que aquí la imagen es más bien como una excusa para generar diálogos en el presente sobre aspectos a los que la fotografía se remite. La cosa es que en esa conversación la discusión no queda confinada a lo que pasa en la foto, sino que la excede por mucho. Y sobre todo la excede de maneras que los investigadores no somos capaces de adivinar hacia dónde va a ir. Bueno, ahora quiero mostrarles otra experiencia, que es este proyecto que se llama Sexualidades Campesinas, que nos remite a lógicas donde se coproduce el material mismo con la gente que está siendo representada. Este proyecto de Sexualidades Campesinas fue el primer proyecto de este tipo que hizo un núcleo en la Universidad de California. Este proyecto es del 2011. Actualmente hay otro proyecto, digamos, de una inspiración similar que está en curso, que se llama Humanizando la Deportación. Entonces, la similitud entre los dos proyectos es que usan como base una técnica que se llama narrativas digitales o narración digital, digital storytelling en inglés, en fin. Les voy a contar un poco sobre el otro proyecto, el de Humanizando la Deportación, pues les decía que está en curso. Se puede encontrar en línea, Sexualidades Campesinas también, y ahí están los videos que se produjeron. ¿Qué tienen, digamos, de especial las narrativas digitales o por qué se optó por esta técnica en particular? Las narrativas digitales son procesos colaborativos de producción de historias emparentadas con géneros como la historia oral, el testimonio, el documental, etc. Y emplean aparatos comunes, celulares, cámaras desechables, nada muy sofisticado, así como software libre y técnicas sencillas para la creación, producción y edición de las piezas. El énfasis de las narrativas digitales recae fuertemente sobre la agencia de los narradores y la producción de comunidad. Digamos, son como los dos pilares como de esta concepción particular de narrativas digitales. Si ustedes entran a internet y buscan narrativas digitales, va a salir un montón de cosas. Como este es un proyecto que se desarrolló en la Universidad de California, echaron mano
de un centro de narración digital que había en California. Entonces, digamos, esta es como la orientación particular de ese centro. Bien, el objetivo del proyecto Sexualidades Campesinas fue visibilizar la diversidad sexual de los trabajadores agrícolas en California. California, además de, pues digamos, de todo este imaginario que tenemos de sofisticación, pues es un estado muy rico, con una vocación agrícola gigantesca. Entonces sí hay como una afluencia de campesinos mexicanos que acuden, sobre todo en ciertas temporadas del año, cuando vienen las cosechas. Dicho en otras palabras, pues son simplemente las personas que cultivan para que todo el mundo coma. Con los últimos acontecimientos del gobierno actual en Estados Unidos, digamos, hay registros de las cosechas pudriéndose porque la gente, pues, obviamente está atemorizada de ello. La idea de este proyecto era facilitar la expresión de individuos que en general tienen poco acceso a la esfera pública, procurando maximizar la agencia de estos narradores en el proceso, así como garantizar la accesibilidad de las historias productos del proyecto. Uno de los retos del proyecto, sin embargo, era la cuestión del anonimato, que tenía que ver no solo con la sexualidad de las personas participantes, sino también, obviamente, con su estatus migratorio. En consecuencia, se decidió no recurrir al usual formato de taller, ¿sí?, una cuestión grupal, sino trabajar más bien individualmente en un formato de narración digital derivado del desarrollado por Joe Lambert y un sitio que se llama Story Center. El proyecto entero está atravesado por una actitud autorreflexiva que busca garantizar la autoría de las personas participantes, mientras que el equipo, por su parte, el equipo, digamos, como los facilitadores, estaba integrado por profesores y estudiantes doctorales, muchos del área de estudios culturales. Soy cercana a este proyecto porque una de mis estudiantes de la maestría era una de las estudiantes doctorales implicada ahí. Y en una época que estuve en la Universidad de California pude conocer incluso a ellas dos, que son las participantes de una de estas narraciones. Les decía, el equipo, este combo pues académico, asume una voz colectiva en vez de voces individuales, que refleja el deseo de pensar y escribir conjuntamente, en agudo contraste con las lógicas individualistas de la academia y de las humanidades en general, y de interactuar con comunidades que están situadas por fuera de los confines de la academia. El objetivo último era darles herramientas a estos trabajadores rurales para producir historias personales sobre experiencias cotidianas. En el proyecto hay una fuerte conciencia en torno a la carga de la sigla LGBT, o con todas las otras letras que le quieran poner, y de otros términos como gay, lesbiana, queer, etc. Por lo que el proyecto decidió usar como una categoría que tuviera menos carga y que fuera más general, que fue la de sexualmente heterodoxo. El proyecto no tenía como objetivo ninguna nacionalidad en mente, pero la mayoría de participantes se identificaron bien como mexicanos o como mexicanos americanos. La idea del proyecto surge en parte de las representaciones generalizadas de los trabajadores rurales como siempre hombres solteros, heterosexuales, o a veces como hombres casados que están separados temporalmente de sus familias, en ocasiones como familias completas, o incluso como menores de edad que con frecuencia son víctimas de explotación laboral en este contexto. La diversidad sexual es algo que no se asocia frecuentemente con esta población. Sin embargo, un cúmulo de investigaciones muestran que no hay una razón para pensar que la realidad debe coincidir con las representaciones, y finalmente lo cierto es que la experiencia de estas personas es frecuentemente invisible, incluso en las comunidades campesinas, como producto de la homofobia, así como de un entorno que les mira con desconfianza, y particularmente a las personas que son hispanoparlantes. Siempre se asume que son personas indocumentadas. A pesar de todos estos problemas, o digamos de estos retos, en las 5 narrativas digitales creadas y disponibles en el sitio web figuran los nombres de las personas participantes porque así lo escogieron, ¿no? Así como fotos y videos
que vienen de sus archivos personales. Se les garantizaba anonimato, pero digamos, decidieron hacer públicas sus identidades. El equipo tropezó con numerosas dificultades que van desde el acceso de los participantes a aparatos electrónicos. Finalmente la cuestión del acceso no era tan sencilla, entonces el proyecto está lleno de historias de gente que tenía que trabajar con celulares prestados o computadores quebrados, en fin. Hasta dudas éticas con respecto a su propia influencia sobre los resultados. El equipo no quería, digamos, terminar ejerciendo influencia sobre la manera como estas personas se iban a narrar. Lo que era, digamos, complicado era que se trataba de proyectos donde había un montón de intimidad también, porque no eran talleres dictados a un montón de gente, sino era uno a uno. Finalmente, como optaron un poco por resolver la cosa, fue pensando que las narrativas finalmente son el fruto de la colaboración, es decir, estas narrativas desde algún punto de vista son co-creación con las personas que se están representando allí. Eso conllevó también a reconocer las políticas de la posicionalidad en la visibilización que los colaboradores deseaban tener. Otra dificultad de este proyecto tenía que ver con la idea de comunidad, que era, digamos, como uno de los factores importantes en la manera como las narrativas están concebidas. No había realmente una comunidad a la cual ir con quien conversar. Esta gente no está, digamos, inmersa en una comunidad que sea reconocible, más bien están dispersos y participan en otro tipo de comunidades, en varias comunidades al tiempo. Lo que sí podría decirse es que el proyecto terminó no creando comunidad, obviamente, sino más bien que produjo un ensamble de historias pertenecientes a varias comunidades simultáneamente. No sé si quieren ver una de las narraciones. ¿Quieren ver? Son divertidas. ¿Tú me ayudas? Gracias. Existe en nuestra tierra, mujer, la fuerza, el amor, la belleza andante, pescado, nombre, logotipo, estereotipo, señalamiento y comidita. En fin. Hola, mi nombre es María del Consuelo, tengo 42 años, 3 hijos maravillosos, Dan, Marilyn y ella. Estuve casada durante 15 años, donde pensé que era feliz. Wow. ¿Lo era o creí que lo era? Fueron tan confusos esos días de... Esto es lo malo de esto, que todo el tiempo se detiene. Habría que dejarla cargar, pero bueno, digamos que lo fueron. Y estoy hablando que me mudé a Dixon. un poco lo que me interesa es que vean que son piezas absolutamente sencillas. Se hacen con imágenes que la misma gente produce y, digamos, las decisiones sobre la narración, sobre la escritura, incluso sobre cuestiones de edición, las hacen los narradores mismos. Vamos a ver si nos camina un poquito, por lo menos para que veamos una parte. Era ahí la confusión. Empecé a trabajar en una tienda y conocí a mi flaca. Ustedes dirán, ¿a su flaca? Pues sí, a la persona de mi confusión, a mi pescada. Me enamoré perdidamente de ella. Mayra y yo comenzamos a trabajar en el campo. Manejamos tractores y maquinaria. ¿Saben? Amamos nuestro trabajo. El único obstáculo es que nuestros compañeros de trabajo piensan que no somos capaces porque somos mujeres. Pero eso a nosotros no nos detiene. Siempre hemos pensado que somos capaces.
y nos sentimos orgullosos de lo que hacemos. Mayra y yo siempre hemos dicho que somos grandes y a pesar de ser juzgadas por quien somos, no cambiamos. Bueno, lo voy a dejar un poco por ahí, solamente quería como que vieran un poquito cuáles son los materiales que usan y un poco cómo va como la narración. El resto de la historia tiene que ver con cuando la familia se entera que esta María ha empezado esta relación con Mayra, digamos la reacción de los hijos, etcétera, y bueno, digamos que al final hay como un final feliz, ¿sí? Todo el mundo entiende y digamos que en términos generales triunfa el amor. Una cosa muy bonita que tiene este video en particular, claro, si uno lo empieza a ver con atención, se da cuenta que, digamos que debajo de esa apariencia un poco simple hay como unas cosas interesantes comienzan a emerger. En el pedacito que alcanzamos a ver, por ejemplo, ellas comentan sobre el sexismo en ese medio del trabajo rural, ¿no? Se llama hombre, mujer o pescado porque es una cosa que ella dice hacia el final. Digamos, así es como cierra el video, con María diciendo que realmente no importa quién sea la otra persona, ¿no? Hombre, mujer o pescado. Eso suena muy rosa, pero finalmente la otra cosa que uno puede mirar ahí es que hay como una reticencia también, como les comentaba hace un momentico, a usar, digamos, como unos términos identitarios mucho más cargados, como decir lesbiana o gay, o digamos identificarse de alguna manera. Entonces finalmente un poco como lo resuelve María es diciendo digamos que el objeto amoroso o de deseo no es tan importante. Bien. ¿Cómo hago para agrandar esto? ¿Ahí? Listo. Bien. Quiero mostrarles, digamos, como otro modo de colaboración con otro tipo de imágenes completamente distintas y mostrarles el trabajo de este colectivo que se llama Iconoclasistas. ¿Lo han oído mencionar? ¿No? Hay mucha información, es más, toda la información está en línea porque un poco ese es el propósito. Vinieron, creo también el año pasado, si no estoy mal, estuvieron en unas charlas de un espacio que se llama Coloquio Rata en Bogotá. Iconoclasistas está integrado por la comunicadora Julia Risler y el artista Pablo Ares y existe desde el 2006. Dicen Risler y Ares: nos preguntaron qué era para nosotros invisible en nuestra ciudad y pensamos 3 frases asociadas al eje visible-invisible y al trabajo con los mapas. Primero, te ignoro a pesar de que te veo. Esta es una respuesta cínica por parte de diversos sectores del gobierno frente a un escenario de protestas ciudadanas y organización de luchas colectivas para mejorar las condiciones de existencia. Segundo, no te veo. Actitud propia del desplazamiento cotidiano de los habitantes por la ciudad, sostenida en miradas naturalizadas e indolentes frente a situaciones de violencia, de injusticia o de desigualdad. Y tercero, no quiero que me vean. Táctica de resistencia por parte de algunos sectores, movimientos y espacios que eluden justamente la visibilidad para potenciar sus proyectos de organización y transformación territorial. En respuesta a estas 3 situaciones, Iconoclasistas organiza desde el 2008 unos talleres de mapeo colectivo junto con organizaciones políticas, con movimientos sociales y con colectivos culturales. El mapeo colectivo se hace a partir del diseño y liberación de una serie de herramientas que socializan saberes no especializados sumados a las experiencias cotidianas de los participantes. Se basa en compartir conocimiento para la visibilización crítica de las problemáticas más acuciantes del territorio y una parte que es muy interesante, identifica responsables, hace conexiones que no siempre son conexiones obvias y muestra las consecuencias.
Su técnica básicamente es una técnica lúdico-política enmarcada en la cartografía crítica o cartografía social y visibiliza y desafía relatos dominantes sobre el territorio, así como el cuerpo social que lo habita y sus subjetividades. Estos mapas no pretenden representar una realidad estable o inamovible, sino más bien que se asumen como una instantánea que se hace en un momento dado sobre un territorio. Otra de las apuestas muy interesantes de iconoclasistas es por rememorar experiencias y espacios de organización y transformación a fin de tejer redes de solidaridad y de afinidad. En los talleres que realizan se potencia la elaboración de relatos colectivos críticos, en donde la reflexión a partir de un mapa permite articular procesos de territorialización. Los mapas funcionan como herramientas que generan instancias de trabajo colectivo y permiten la elaboración articulada de panoramas y de narraciones que disputan e impugnan a aquellos instalados desde diversas instancias hegemónicas, políticas, sociales, institucionales, las de opinión pública, medios masivos de comunicación e incluso aquellas asociadas al nivel de las creencias, los mandatos y otras formas del sentido común. Así, el mapeo colectivo es un modo de elaboración y de creación que subvierte el lugar de enunciación, desafiando los relatos dominantes sobre los territorios para transformar la invisibilidad de saberes, situaciones y comunidades en relatos colectivos críticos. Cuando hablamos de territorio, estamos aludiendo no solo al espacio donde estamos asentados, sino también al cuerpo social y a las subjetividades rebeldes. Uno de los desafíos de trabajar con mapas y recursos visuales es la posibilidad de abrir un espacio de discusión y de creación que no se cierre sobre sí mismo, sino que se posicione como un punto de partida disponible a ser retomado por otros. Un dispositivo apropiado que construya conocimiento, potenciando la organización y la elaboración de alternativas emancipatorias. Un poco les decía que la información de iconoclasistas se consigue toda en línea, justamente porque esa es la apuesta. Que sean trabajos o metodologías y objetos que se puedan replicar en cualquier parte del mundo. De hecho, ellos viajan muchísimo y producen mapas de todo tipo, han estado en México, en Chile, en diferentes lugares de Argentina, inclusive en Europa, produciendo conjuntamente mapas, pero preguntándole directamente a la gente cuáles son los problemas. Cuando hacen, por ejemplo, tengo en la mente como unos mapeos que han hecho, digamos, de regiones de Argentina, apuntan, por ejemplo, como cuando les estaba contando el trabajo de Mariana Giordano y los problemas con la soya en el norte de Argentina, ese es el tipo de cosas que señalan, digamos, cosas que no son obvias, como la tenencia de la tierra, el uso de los recursos. Otra área en la que este tipo de trabajo es muy poderoso es en otros movimientos que también son pues, más o menos invisibles, que tienen que ver con la gentrificación de las ciudades, ¿sí? Que es, digamos, estos movimientos de especulación inmobiliaria que terminan cambiándole el carácter a algunos barrios, por ejemplo, de las ciudades. En Bogotá, por ejemplo, hay un caso que es muy interesante, tengo una de mis estudiantes trabajando justamente sobre ello. Es un barrio, digamos, localizado centralmente, pero no todavía en las zonas, es un barrio en el norte, no en las zonas que son más caras. Entonces, digamos que eso lo hace como un sitio deseable para movimientos de especulación inmobiliaria. Entonces, ¿cómo empezaron a hacerlo? Otra característica interesante es un barrio que se llama San Felipe. Es que es un barrio de casas muy grandes y ya un poco deterioradas. ¿Sí? Entonces, muy grandes donde vivían familias, pero las familias han empezado a irse de la zona porque la zona se deterioró y el deterioro es una de las condiciones importantes o claves para que pueda haber gentrificación, porque el deterioro baja el precio de los terrenos. Y tiene casas grandes construidas. Entonces, en esas casas tan grandes lo que termina habiendo es, por ejemplo, restaurantes de corrientazo organizados en el garaje, o tiendas, o tomaderos de cerveza, etc. ¿Cómo empieza la gentrificación? Empiezan a montar galerías además de arte contemporáneo. ¿Sí? Entonces, cuando oigan hablar de San Felipe,
como dice el dicho, saquen su pistola porque lo que está pasando es especulación inmobiliaria que va a terminar empujando a las familias que viven ahí fuera del barrio, subiendo los precios del terreno, y digamos todo esto en aras de un mejoramiento, ¿no? Entonces, el barrio está más bonito porque si ahora hay galerías, entonces digamos que el arte lo rescató, ¿no? Eso es lo que llaman en inglés art washing. ¿Han oído ese término antes? Quiere decir que todo queda, digamos, escondido debajo de un halo benévolo de renovación urbana y de empresas artísticas, cuando en realidad lo que están haciendo es enriquecer a alguna gente que ya es bastante rica. Vale, eso en cuanto a, digamos, este tipo de proyectos con otro tipo de imágenes distintas. Bien, ahora les voy a mostrar algo que es, digamos, completamente distinto. La mejor manera de definir esta pieza es a lo mejor decir que es un falso documental etnográfico, pero no es falso porque lo que pase ahí es falso, sino más bien porque revela que todo documental etnográfico es falso. Bueno, este trabajo, Reassemblage, se enmarca en la crisis del cine etnográfico y en la crisis de la representación. Mientras el cine etnográfico tradicional se oculta tras un lenguaje científico y objetivo, su fascinación por lo extraño, su deseo por ese otro que necesita para la constitución de su propia identidad, que es justamente lo que vimos con el ejemplo inicial de los daguerrotipos de Agassiz. Reassemblage alude deliberadamente a todo esto que les acabo de mencionar en la forma como de citas. De esta forma, Trinh Minh Ha es un artista experimental, podría decir uno, también escribe, hace poesía, tiene trabajos críticos, ella es de origen vietnamita, pero vive hace varios años en Estados Unidos. Recurre a imágenes de áreas rurales de Senegal que están repletas de todo lo que uno podía esperar de Senegal, todo lo que la imaginación le dice a uno que Senegal es. Jóvenes bailando en trajes coloridos, mujeres cargadas de niños, muchos senos desnudos, rudimentarios trabajos diarios. Sobre los senos desnudos vale la pena decir que esa fue una de las maneras, el cine etnográfico fue una de las maneras lícitas para mostrar desnudos por mucho tiempo. Esto no se le escapa a Minh Ha, y en uno de los segmentos de Reassemblage se dice lo siguiente, cito: un hombre asistiendo a una presentación de diapositivas sobre África se dirige a su esposa y le dice con culpa en la voz: he visto pornografía esta noche. Bien. Estas imágenes, sin embargo, son desordenadas, sus procedimientos, o sea, las cosas que ellos hacen, canastos, moler maíz, no tienen explicación, no tienen principio, no tienen fin. Son más bien, como diría Barthes, una lectura sensual que le otorga peso al significante y no tanto al significado. Se escuchan voces en off de hombres y de mujeres sin que haya ningún subtítulo o explicación. El sonido es más bien una composición, no tiene sincronía alguna con la imagen. En suma, a partir de cortes, encuadres y de repeticiones, Minh Ha revela y quiebra las dimensiones ideológicas del género etnográfico. Al significado aparentemente completo y concluso del discurso científico, Minh Ha le contrapone significados oscilantes, resbaladizos. De esta forma, es claro que Minh Ha no pretende representar a Senegal, sino más bien producir, como lo llama ella, un sistema Senegal, una ficción más próxima a lo que Senegal produjo en la artista que a lo que Senegal puede efectivamente llegar a ser. Así, por ejemplo, Minh Ha comenta sobre la imagen de una mujer senegalesa, cito: mirándola a ella por el lente, la veo convertirse en mí, convertirse en mía, entrando en la realidad única, en la única realidad de signos en la cual yo misma soy un signo. Lo subversivo de este lenguaje no reside entonces en la renuncia al abordaje de un referente social que ya no es revelado y descifrado desde afuera, sino más bien consiste en revelar la inestabilidad de los discursos, la imposibilidad de la representación, o como afirma Minh Ha,
no es mi intención hablar sobre, sino hablar cerca de. Por eso me parece que esta pieza es tan interesante como para terminar de reventar la noción de representación. Lamentablemente de Minha, lo que hay en YouTube y por ahí en internet dando vueltas son fragmentos, no está el trabajo completo. Entonces si le pueden echar ojo aunque sea a una pequeña parte, creo que está chévere. Bueno, quiero mostrarles este trabajo también. Este es un trabajo local, digamos que está situado en una línea que sigue un poco lo de Minha. Este es un antropólogo y fotógrafo colombiano que se llama Juan Carlos Orrantia. Y el trabajo al que me voy a referir aborda, general, digamos, él se refiere a cuestiones de violencia, y al que me voy a referir se refiere en particular a la masacre de Nueva Venecia en la Ciénaga Grande de Santa Marta del año 2000, cuando unas 30 personas fueron asesinadas por paramilitares. Entonces, un poco la pregunta de partida acá es, digamos, cómo hablar, sí, ya ni siquiera voy a usar la palabra representación, sino cómo hablar de ese tipo de cosas. La perspectiva que usa Juan Carlos creo que es muy interesante. Es una perspectiva que no quiere revisitar los acontecimientos, igual los acontecimientos pues ya sucedieron, sino más bien ver la convivencia de las personas que regresaron al lugar, pues porque obviamente hubo una salida masiva después de ese evento, con los recuerdos del acontecimiento, ¿sí? En otras palabras, es tratar de asir los fantasmas de la violencia y cómo habitan en el discurrir de la vida normal. Es captar esos momentos cuando aparecen en los intersticios de lo cotidiano. Un poco esto viene de un artículo que se llama, ay, no me acuerdo, bueno, ahorita se los muestro, en mi bibliografía lo tengo. Pero hay una cita de ese texto que me parece súper clave como para darle sentido a esta forma de trabajo. Dice lo siguiente: la normalidad como parte de un discurso del proyecto moderno supone la superación del sufrimiento. Pero hay momentos inesperados cuando la subjetividad sacude esa fuerza acaparadora de la normalidad y la racionalidad. En una ocasión fotografiaba a las hijas de una viuda. Ella, quien se ha vuelto a casar y ha seguido adelante con su vida, me llamó para que le hiciera un retrato familiar en el lugar exacto donde cayó su primer marido el día de la masacre. Lo único que le dijo a sus hijas fue que no sonrieran en la foto. En ese momento de silencio fue como el del choque de algún tipo de órganos que no vemos, pero que sabemos que existen dentro de nosotros. Imagínense ustedes cómo es esta cosa de captar como residuos de un evento pasado que subsiste en la vida cotidiana. Entonces, un poco la idea de Juan Carlos es que ese espacio convive entre las sensaciones y las imágenes. Esta es una digamos, del tipo de imágenes que él captó en ese trabajo, obviamente hecho años después de la masacre, intentando dar cuenta de cómo vive uno en un espacio, digamos, que está permeado por el acontecimiento de violencia, sin intentar uno, digamos, como pornográficamente explotarlo o sentimentalmente, ¿no? Eso en cuanto, digamos, a ensayo fotográfico local y contemporáneo. Para cerrar, quiero mostrarles esto que ya es una cosa, vamos, muy distinta, pero que me parece que hace como una apuesta interesante por desatar la imagen, digamos, de ese peso de la representación. Este es un documental del 2012 que se llama Leviatán. Lamentablemente tampoco se consigue así fácilmente en YouTube. Está su tráiler, lo podemos ver ahorita. Y bueno, al respecto escribí lo siguiente.
Leviatán descompone la mirada humana y propone otras miradas nuevas e imposibles que se construyen a partir de múltiples cámaras GoPro ubicadas en distintos lugares del único barco pesquero que le permitió abordar a Verena Parabel. Es una de las directoras, son un tipo y una chica. Y pues saben esta historia de que las mujeres a bordo, ¿no?, de los barcos pesqueros traen mala suerte. Entonces el único barco que le permitió subir fue donde filmaron la película. Respecto a esta estrategia, la de poner cámaras GoPro en muchos lugares, que suena muy sencilla, y de hecho es muy sencilla, dicen los directores en una entrevista: hemos procurado compartir la autoría y la autoridad con los pescadores y también, en cierta medida, con el pescado, los crustáceos, e incluso sin intención de construir una falacia poética, con el barco, el mar y los elementos. De cierta manera, Castaing, Taylor y Parabel recogen la idea de Minha de no intentar representar, en este caso, la pesca industrial, sino de sumergirse en un universo sensorial que combina lo humano y lo no humano. Creo que esta es como la parte que me parece más poderosa de este trabajo, que es un trabajo hecho en combinación o en conexión con lo no humano. En efecto, la ubicación de la cámara permite experimentar sensaciones que nacen del cerebro del vientre. Agua, gaviotas, peces, sangre, oscuridad, sumado a un sonido ensordecedor y perturbador que produce nuevas imágenes, hace que Leviatán sea un documental que se experimenta con el estómago. Quería cerrar con Leviatán porque me parecía que unía bien con el trabajo de Juan Carlos Orrantia, que digamos se va saliendo como de la cuestión del registro de un evento, como les decía, el evento pues igual ya se fue, o de pensar en lo que el evento genera, a buscar como un lugar donde entra más bien la sensación. Y me parece muy interesante empezar a pensar las imágenes, digamos, no solamente de manera intelectual, sino también de manera visceral y, digamos, ¿qué les digo yo? Aprender las imágenes con el cuerpo entero, ¿sí? Les voy a mostrar solamente el tráiler de Leviatán.
Bueno, lo siento, pero la tecnología me traicionó. Les había prometido también una bibliografía. Entonces, digamos que ahí están como la mayoría de trabajos que mencioné y las fuentes que les comenté. Y bueno, ahora pues me encantaría conversar con ustedes. No sé si tienen preguntas, comentarios. En las historias, las narrativas digitales, digamos que hay como una estrategia para la entrevista, o sea, para acceder como a la información en esos trabajos. Porque cuando se trata de documentales, pues generalmente se hace como pues, una entrevista muy direccional, muy típica, pues, como la que hace un periodista, pero tratándose de esto, hay como alguna estrategia, o sea, como algún sí, una estrategia, como para acceder a la información que no sea directa. La cosa es que en la narrativa digital tú realmente no estás tratando de tener acceso a información, digamos, de la manera como lo harías cuando quieres documentar. El interés básico de la narración digital es que sea la persona que está trabajando con uno la que se narre. Es decir, el papel de uno ahí es más como de facilitador que otra cosa. Entonces uno realmente de lo que les va a hablar es de escriba su historia y así se captura el sonido. Es una cosa muy sencilla y muy básica. Así se captura el sonido. Lo puede capturar con tales y tales herramientas y así se edita. Y luego, digamos, viene la otra parte que es la de montar como la cosa completa, donde los narradores tienen influencia hasta ese punto. Ellos toman las decisiones fundamentales sobre cómo se va a contar la historia. Así uno sepa que tal vez ese no es la mejor manera. Digamos, por eso me detuve un poco como contando los dilemas éticos del equipo de la Universidad de California, porque no querían terminar ellos siendo los que dictaban la manera como tú vas a narrarte, ¿no? Finalmente entendieron que era casi que inevitable meter la mano y decidieron entonces llamarlo co-creación. ¿Sí? Pero digamos que parte de una postura que procura ser lo más respetuosa posible con las personas que están narrando sus propias historias. Sí, porque sucede que la gente se cambia frente a un aparato. Entonces, si uno le pone una cámara o una grabadora, totalmente se transforma. Claro, pero bueno, no pudimos ver como la pieza completa, pero realmente, si te fijaste, hay muy poquito que ellos filman. Son unas partecitas nada más, además porque son, digamos, durante cosas de la vida cotidiana, como cuando ellas van en el tractor. El resto son imágenes construidas y muchas vienen de sus archivos personales. Entonces, más bien lo que la gente hace es definir la historia y ver qué necesito filmar, que es muy poco, y qué partes de mis archivos personales van a quedar metidos en la historia. ¿Sí? Creo que ese es como uno de los elementos que es importante, el uso del archivo personal en la construcción de la historia. Una pregunta y un comentario. No me quedó muy claro lo de iconoclastas ¿Lo de qué? iconoclastas creo que era, cuando hace referencia a los mapeos en términos de, no sé si usted de pronto no hace una valoración, pero
tanta envergadura, pero darse la posibilidad a uno como autor de digerir y contar qué estás sintiendo, qué estás viviendo, hoy que lo haces en el tiempo, de verdad que este tipo de ejercicios valen mucho porque finalmente estamos construyendo historia. El día de mañana muchos de esos lugares ya no existirán, muchas personas de esas ya no estarán y realmente lo que hoy tal vez es muy rápido, con el tema de que todo el mundo tiene una cámara, tal vez el día de mañana va a tener, siento que va a comenzar a tomar otro valor. Ahora te voy a hacer yo preguntas a ti. Tú tomaste esas fotos, me dijiste o nos dijiste hace 4 años, ¿verdad? Sí. O sea, ¿estás construyendo el relato a posteriori? Sí, lo terminé como fui muy organizado a la hora de llevar el archivo fotográfico y la ruta, eso me permitió con mucha facilidad realizar la autobiografía porque me podía ubicar exactamente en la fecha, en los personajes, en los tiempos que estaba viviendo y ya me gradué de acá de la universidad. Bueno, la pregunta que realmente te quiero hacer es, ¿cómo consideraste esta cuestión del lapso de tiempo que pasó entre el momento en que se tomaron las fotos y tú escribiste la monografía? Creo que hay digamos, como una cuestión más, lo que te quiero preguntar es si tomaste eso en cuenta o asumiste que lo que tú has escrito en ese momento en tu diario era lo que era y no tomaste en cuenta, digamos, como las sutilezas de la memoria confrontada con el paso del tiempo, ¿sí? Bueno, digamos, es que cuando tú vas viajando, el ejercicio de la escritura termina siendo un ejercicio de mucha soledad y a veces el tiempo no te da, entonces, y resulta que llegas y la vida te vuelve a reclamar el trabajo, esto, aquello, y estábamos acá en la maestría de desarrollo humano y pues en uno de los talleres, en uno de los seminarios, el primer seminario, precisamente fueron las narrativas autobiográficas. Y pues yo dije, entonces, me voy a poner a hablar de otras personas y voy a investigar otras cosas que muchas veces a uno ni le interesan simplemente por cumplir un requisito. Pues tengo algo que, tengo ya la investigación hecha, ahora sí pongámonos a escribir sobre lo que se realizó. Y ese fue el ejercicio que me llevó hasta enfermarme. Me enfermé porque me llevó a confrontarme un poco de situaciones, fue bastante complicado en términos de que los procesos autobiográficos también tocan aspectos muy subjetivos, partes muy sensibles, me estaba quedando sin voz, no sé, y hasta que me tocó ya pedir ayuda, hablar con el director de mi tesis, comentarle lo que me estaba pasando, no avanzaba en ella, fue una cuestión bastante interesante porque precisamente eran 4 años, algo que sucedió hace 4 años que no lo había digerido. Yo lo que siento de ese trabajo creo que es bien interesante y gracias por compartirlo, pero yo lo que siento es que esa es una tesis que no es sobre ese viaje, sino es como tú reconstruiste ese viaje basándote en unas imágenes y en unas notas que databan de 4 años atrás. Entonces no estoy 100% segura que sea sobre el viaje, sino ciertamente sobre el viaje y otras cosas más. Claro, por supuesto, porque hoy lo veo y siento que cada fotografía termina siendo otra historia. Entonces son muchas historias realmente y todo gira alrededor del principio de la solidaridad. Lo otro que termina pasando también es que tú mencionaste un archivo de 10.000 fotos o algo así. Nada más en el ejercicio de abordar un archivo de esa magnitud, comienza, digamos, como un fuerte trabajo de edición. Entonces, lo que hay ahí escrito en esa tesis no es el viaje, es una versión de ese viaje que se hubiera podido contar de 1000 maneras diferentes, ¿sí? Entonces, creo que cuando uno trabaja con archivos personales, lo interesante es pensar cuál es la versión que estoy contando y si la versión que yo cuento hoy es la misma que voy a contar mañana o pasado mañana.
¿sí? Entonces, no sé, en el trabajo con archivo personal creo que siempre la clave es pensar en el tiempo, en el paso del tiempo. La pregunta que me hacías sobre iconoclasistas, te confieso que no la entendí, no sé qué quieres decir con empoderamientos negativos. Digamos, ¿quiénes son las personas que entraron a valorizar ese sector que tú comentas? Por ejemplo, yo vivo en Cartago y en Cartago hay una situación muy interesante y es que los vendedores se apoderaron de un parque que hace unos años era un sitio, era un sitio que estaba abandonado, que se prestaba para el consumo de sustancias y los vendedores se empoderaron de ese sitio y yo creo que el Parque Lineal hoy en día es como el icono turístico de Cartago. Entonces, te estoy entendiendo que una gente comenzó a montar unas galerías, pero eso es lo que no logré comprender la No, explicación. lo que hicieron Ares y Riesler, que son los iconoclasistas, es, digamos, desarrollar unas metodologías con metodologías que básicamente tú puedes ir y aplicar en cualquier lado, pero pues tú no necesitas estar ahí, ¿sí? Entonces, ¿quiénes la pueden aplicar? Asociaciones de vecinos, cualquier persona que esté, digamos, interesada en pensar en las maneras como tú estás ocupando el espacio o cómo está cambiando tu barrio o lo que sea. También, por ejemplo, sobre explotación de recursos naturales, lo han hecho también en otras áreas. Tienen unos mapeos muy interesantes, por ejemplo, de Valparaíso. Valparaíso, Chile, es una ciudad a un par de horas de Santiago de Chile que tiene unas vistas muy espectaculares. Entonces, digamos, son como, es como el objeto de deseo de un montón de gente que quiere construir edificios muy grandes. Hay una puja de años en Valparaíso. Digamos, hay una puja para que Valparaíso se convierta en una ciudad turística y tiene, digamos, potencial turístico y hay una resistencia fortísima por parte de los vecinos que no quieren pues que se les dañe su ciudad. Por ejemplo, uno de los planes que han logrado frenar hasta el momento es la construcción de un centro comercial pues ahí como en el puerto. En ese tipo de instancias los mapeos colectivos son muy importantes porque le permite a uno ver las cosas que están en juego, los juegos de fuerzas. Si tú me estás hablando de Cartago, yo pensaría que los que tienen que hacer el mapeo colectivo obviamente no son los vendedores ambulantes, sino los vecinos, la gente de la zona es la que tiene que ver qué es lo que está pasando ahí y por qué, digamos, la gente se empezó a ubicar ahí y buscar soluciones para eso. Los vendedores ambulantes no necesitan hacer ningún mapeo, ellos ya se tomaron el sitio. ¿Algo más? ¿Tienen otros comentarios, preguntas? Aquí está la página de Iconoclasistas, se las recomiendo muchísimo. Todos los materiales están disponibles. Si quieren organizar mapeos colectivos en algún sitio, ahí está, digamos, como la manera. Hay ejemplos de las cosas que ellos han hecho en todas partes. La metodología está escrita, digamos, como paso a paso y todo es libre. Necesariamente no debe ser para el mapeo para resolver un problema, sino que sea más lúdico, ¿cierto? O sea, Digamos que la cosa es jugando. Si fuéramos a organizar aquí como un mapeo, digamos, no sé, sobre la universidad, lo mejor trazaríamos el mapa o tendríamos un mapa y empezaríamos a preguntarnos por un montón de cosas, porque creo que otra cosa que es súper importante ahí es pensar que no todos ocupamos el espacio de la misma manera. Eso es algo que las mujeres sabemos súper bien. Nuestro uso del espacio público es muy diferente. Obviamente si tú eres una persona mayor, también tu uso del espacio público es otra cosa. Si tú tienes un problema de movilidad, tu uso del espacio público es completamente distinto. Entonces, cuando tú convidas a la gente, por eso son mapeos colectivos, y les empiezas a preguntar sobre cualquier cosa, nos van a pasar una carretera por acá, ¿qué hacemos? Entonces empezamos todos a preguntarnos, bueno, un momento, pero ¿quién aprueba eso? Pero no, es que yo por ahí paso a tal cosa, yo no voy a querer atravesar una carretera porque no puedo caminar rápido.
Ahí es donde comienza, digamos, como lo comunitario a entrar en funcionamiento y a dar otras respuestas que, digamos, la planeación es incapaz de dar. La planeación mira en un mapa y mira la legislación y dice, pasemos la carretera por ahí. Ahí no hay nada. Sí estaba pensando un mapeo, por ejemplo, en Salento, que Salento es gentrificación, cerca, seguramente. Entonces, No, no es gentrificación, es un parque temático. ¿eso se puede llamar gentrificación o si hay un montón de gente que llega? La gentrificación, digamos que tiene como unas etapas y afortunadamente es una cosa que es bien reconocible. Entonces, una de las primeras etapas es que se desvaloriza, como el barrio que les estaba contando, el San Felipe. Entonces, no vale nada porque es un barrio peligroso y encima unas cuadras más abajo, no sé si se ubican en Bogotá, pero esto es saben que la calle 72 es como el centro financiero, ¿sí? Porque ahí quedan PCs de bancos y cosas de eso. La parte, digamos, chic de la 72 se acaba en la Caracas, que la Caracas es horrible, y San Felipe es abajo de la Caracas, ¿sí? Ahí es donde queda, entonces es supremamente central, queda en el norte, pero en un área que ya empezó, o que ya lleva muchos años decayendo. Entonces tú lo primero que tienes que hacer para poder gentrificar es que sea barato, y luego empiezas a comprar, y pones cosas muy chic. Entonces pones galerías, pones restaurantes gourmet, pones, no tengo ni idea pues Cartagena es alucinante. Barrio Getsemaní, por ejemplo, es digamos, como un caso muy, muy claro de gentrificación, donde vas empujando a los habitantes originales para convertir las casas en hostales, sí, no sé, en restaurantes muy finos y digamos como en una cosa que está más pensada para turistas que para otra cosa. Según entiendo, Salento, pues por eso dije que era un parque temático, es un sitio donde vive poca gente, ¿no? Pero digamos que toda la estructura está conservada y dedicada sobre todo a los visitantes que va a recibir. Entonces la vida del pueblo pues se va erosionando, porque ya tus vecinos se fueron, ya no sé quién se fue, y llega el momento en que uno no tiene, digamos, dónde ir a tomarse un tinto, sino todo es, no sé, capuchino con leche deslactosada, sí, sí, los barrios se vuelven así, los vecinos no tienen otra opción que irse porque el tejido urbano pues se fue, y muchas veces porque ya no lo puedes pagar tampoco. Se vuelve súper caro vivir en estos lugares. Profe, te quería comentar lo de los mapas porque en Nariño yo dirigí el censo agropecuario y para que en la laguna de la Cocha nos permitieran hacer el censo, tuve que comprometerme con las comunidades que no íbamos a registrar los nacimientos de agua. A que también tiene unas limitaciones porque pues hay unos procesos de soberanía y de resistencia que aparte pues no nos apoya, entonces no hubo ningún problema, pero no supimos y ese fue el compromiso, nada de informar dónde estaba el agua. Que pues nosotros no lo vemos, ¿no? Pero eso es un tema que se está volviendo estratégico para las comunidades. Claro, claro. Entonces ahí el mapeo, digamos, queda para la comunidad, pero no se revela. Es como esos casos de invisibilidad como estratégica que detectaban los iconoclasistas. Yo quería preguntarte algo con el archivo, es que estoy en una galería hace poquito en Bogotá y había como unas fotos de un libro de un antropólogo muy famoso que ahora no olvida el nombre, que hizo lo de la IAP, y ese libro tenía imágenes muy violentas de la época de la violencia de Colombia. Según entiendo, el libro ya no, después salió otra edición que no tiene las fotos, que tenía que eran muy violentas, o sea, muy violentas. ¿Será el de María Victoria Uribe? Bueno, no, del que se inventó la investigación acción participante, pero no recuerdo. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces uno tiene una foto de esas, uno qué hace con ese archivo, es decir, uno lo que hace es buscar como el episodio, como una anécdota que hubo ahí, o es posible hacerle algo, porque a veces puede hacer
Yo creo que, bueno, una foto no es un archivo, ¿no? Una foto es una foto. Un archivo es una colección de fotos que están unidas por algo. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer cuando tiene un archivo es intentar dilucidar cuál es el criterio para producir ese archivo, digamos un poco como yo les mostraba con los daguerrotipos de Agassiz, ¿sí? Si tú los ves, son unas fotos de gente negra. ¿Cuál es el criterio? El criterio era simplemente producir, digamos, como una documentación que terminara probando que ellos eran inferiores. Eso por un lado. Con un archivo uno puede hacer infinitas cosas, pero para poder hacer algo, lo primero que uno tiene que hacer es pensar cuál es la pregunta que tú le quieres hacer al archivo. ¿Sí? Hay un teórico de la imagen que es una belleza, que se llama Mitchell, que tenemos en la clase. Mitchell tiene un texto que se llama ¿Qué quieren las imágenes? ¿Sí? No es qué dicen las imágenes, y creo que esa parte es súper importante. Una imagen no dice nada, y no dice nada es pues porque no está construida como lenguaje, como para que diga algo. Una imagen no dice nada, ¿sí? Pero podemos pensar que hace algo. Entonces, lo que dice Mitchell, invirtiendo, digamos, como la pregunta, es preguntarle a las imágenes qué quieren. Y en ese texto de qué quieren las imágenes, Mitchell se contesta. Y él dice, ¿qué quieren las imágenes? Las imágenes quieren que les pregunten qué quieren. Y a veces no quieren nada. El man responde la misma cuestión que hace. Entonces, lo primero que tú haces con una imagen así, que me imagino que te dejó muy impactado, es ver en dónde está, quién la puso ahí, cómo llegó ahí, con qué conversa. ¿Sí? Porque una imagen de violencia, en un texto sobre violencia puede tener, ¿qué te digo yo?, cierta intención educativa, ¿no? Expositiva, o puede ser advertencia, puede ser un millón de cosas, pero entonces lo primero que uno hace es entender que las imágenes, primero, no responden todo, y segundo, no están en el vacío. Y esa imagen de la que tú estás hablando claramente no está en el vacío, está inmersa en un lugar muy particular. Entonces yo me metería a indagar por qué es ese lugar y por qué esa imagen está ahí, cuál fue el camino que recorrió para encontrar ese lugar. Por ahí me metería. Esa es, digamos, como la pista. Y sí, en las imágenes de violencia uno no sabe qué hacer con eso también. Hay que salir del shock y empezar a preguntarles qué quieren. Y yo creo que quieren algo. ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿No? ¿Lo dejamos ahí entonces? Vale, pues muchas gracias por resistir hasta esta hora. Gracias.